saludo muy cordial a todos los docentes y directivas del Ecosistema Educativo 4.0. Un saludo muy cordial en nombre de nuestro alcalde Braulio Espinosa y de nuestro secretario Juan Gabriel Vélez. Vamos a compartir el día de hoy la videoconferencia reflexiva del mes. El día de hoy vamos a seguir hablando acerca de una educación para una transformación cultural profunda. Saben ustedes que es un propósito central del Centro de Pensamiento Pedagógico y el Ecosistema Educativo 4.0, inducir una transformación cultural profunda de mentalidad, primero en nuestro municipio, que después irradia al departamento y que luego pueda provocar un efecto de incidencia significativa en la mentalidad de nuestra nación. Básicamente estamos buscando la generación de armonía entre los distintos géneros y generaciones de colombianos. Estamos hablando de este término. Si queremos un país mejor, debemos ampliar las relaciones armónicas en todo nuestro territorio, empezando por las relaciones armónicas con nosotros mismos, con las personas con las que nos rodeamos, con los integrantes de nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo. Pero una forma de aludir a este proceso de transformación cultural profunda de una manera alternativa también es decir que estamos buscando la generación de culturas centradas en la generación y conservación, ¿no? Generar y conservar. La ética, la inclusión, la equidad, el bienestar, la alegría y la armonía, todos esos aspectos juntos en un solo paquete, en una sola visión, para evitar que por un lado estemos hablando de la ética, por otro lado de la inclusión, de la equidad, etc. No, que tengamos, digámoslo, como un enfoque suficientemente sistémico y holístico que nos permita ver de una vez por todas, de un solo golpe de visión, por decirlo así, todas estas características y estos cambios que queremos inducir en nuestra nación. En ese sentido, en el sentido de buscar una transformación cultural profunda que genere armonía entre los distintos géneros y generaciones de colombianos, que se generen culturas centradas en conservar la armonía, la ética, la equidad, la inclusión, el bienestar y la alegría. El día de hoy vamos a hablar de la ética como una poética del vivir centrada en la conservación unidireccional de la legitimidad de sí mismo y de los demás. ¿Por qué? Consideramos que efectivamente el vivir ético tiene el poder y el alcance de inducir esa transformación cultural profunda en nuestra nación. Si la ética deja de ser un discurso y se vuelve una forma de vivir, no vamos a tener abusos, no vamos a tener corrupción, no vamos a tener maltratos, no vamos a tener guerras, no vamos a tener inequidad, ¿cierto? Pero para ello es necesario que replanteemos la noción que tenemos de ética. Entonces estamos planteando que es una poética del vivir centrada en conservar unidireccionalmente, es decir, cuando yo quiero vivir éticamente, yo decido conservar en mí de una manera incondicional la legitimidad de mi ser y la legitimidad del ser del otro, así el otro no me agrade. Esto es bien interesante, vamos a desarrollarlo con más detenimiento. Muy bien, digamos entonces que en nuestra sociedad hay una tendencia marcada a considerar la ética como un discurso devaluado, de segundo nivel, algo anacrónico, un asunto un tanto pasado de moda. La ética en nuestra sociedad tiende a ser un modo de vida que no aplica, que va en contravía del principio de realidad que practican quienes sí saben cómo se mueven las cosas, de quienes sí saben cómo es en realidad la realidad. Evidentemente, en la última parte del texto hay como una especie de ironía. Cuando afirmamos que hay un principio de realidad en personas que asumen que sí saben cómo se mueven las cosas, estoy aludiendo, digámoslo, a esas prácticas que van quebrantando los consensos, los arreglos, los acuerdos que hemos realizado de una manera manifiesta. Me estoy refiriendo a las jugaditas, ¿cierto? Entonces, en nuestra cultura se privilegian las jugaditas por encima de las actuaciones, digámoslo, honestas y limpias. Muy bien. Y la devaluación del discurso ético tiene que ver efectivamente con eso, ¿cierto? Consideramos la ética un discurso devaluado, pero que es estratégicamente conveniente enunciar, es decir, lo colocamos en el orden de la apariencia. En nuestra sociedad hay una tendencia marcada a utilizar hipócritamente el discurso sobre la ética, lo que a su vez revela que nuestra cultura no la vive como lo que ella verdaderamente es una poética. Me gusta mucho jugar con esta expresión porque la ética está incluida en ella misma.
Y la poética tiene que ver con la poiesis, tiene que ver con la poesía y tiene que ver con la creación. Entonces, lo que yo estoy planteando sencillamente jugando con esta palabra es que la ética es el arte de componer mi vida de una manera particular, no de cualquier manera, ¿cierto? La ética es el arte de componer mi vida de una manera particular. Hay unas características que hacen que esa composición sea calificada no por mí, sino por un observador como ética. Muy bien. Entonces, una poética del vivir y convivir centrada en la conservación del respeto, la responsabilidad y la libertad. Prácticamente aquí estoy arriesgando una abstracción muy sucinta de lo que es la ética. Es un arte de vivir conservando el respeto, la responsabilidad y la libertad. Muy bien. En una palabra, la ética forma parte de los discursos manifiestos, es decir, escuchamos la ética todos los días en los discursos oficiales, en los discursos políticos, en los periódicos, en la prensa, en las declaraciones que hacen los empresarios, etc. Escuchamos que se habla de ética. Es un discurso manifiesto, ahí está, lo podemos encontrar en los medios de comunicación que circulan a diario. Muy bien. Forma parte de los discursos manifiestos de la cultura dominante, pero no está presente implícitamente en los haceres. No está implícitamente en los haceres y sentires cotidianos que dicha cultura promueve. Y ahí está la contradicción de nuestra cultura. Hablamos de ética, pero no vivimos de una manera ética. Y quizás porque la ética se ha presentado en muchas ocasiones de una manera deformada. Se ha confundido con religión. Algunos docentes han enseñado religión en la asignatura de ética. Se ha confundido con moral. Evidentemente la ética hay que relacionarla con la moral. Y de un vivir ético uno puede sacar una moral. Pero una moral al margen de la ética es una cosa distinta a lo que es específicamente la ética. También se ha confundido con espiritualidad. Puede tener relación con la espiritualidad, pero la ética no es la espiritualidad. Entonces, pareciera que faltara definir específicamente en qué consiste ese saber para que efectivamente nuestros estudiantes lo vean de una manera atractiva. Cuando los docentes impartimos saberes distintos al de la ética, creo que producimos como una especie de desmotivación en nuestros estudiantes frente a ese saber. Considero que la ética tiene que ver con el arte del saber vivir de una manera deleitosa, es decir, de una manera atractiva, de una manera agradable. Por esta vía la ética no está de espalda a los placeres, sino que está de cara a los placeres, invitándonos a disfrutarlos de una manera responsable e incluso a abstenernos de ellos cuando consideramos que no son convenientes ni son oportunos. Muy bien. La ética, por lo tanto, no es un discurso, sino una manera de relacionarse consigo mismo y con los demás. En eso consiste la ética. Uno siente cuando a uno lo atienden con ética sin que le estén expresando que ese tratamiento fue ético, porque uno se siente reconocido, uno se siente considerado y uno se siente bien tratado. Entonces, la ética tiene que ver con que tengo una relación de reconocimiento sobre mí mismo, no una relación de represión, por ejemplo, sobre mis deseos, sino una relación reflexiva frente a mis deseos que de cara a las relaciones que sostengo con una sociedad en su conjunto me conducen a decidir realizarlos o no. Muy bien, la ética tiene que ver con un relacionamiento con el otro en donde el otro aparece como una persona válida y legítima, como una persona digna de nuestra consideración. Muy bien, en nuestra cultura se promueven y se viven abundantemente las relaciones estratégicas, las cuales consisten en manipular al otro o a los otros como un medio para alcanzar los fines propios. Cuando yo me comporto de una manera estratégica, el otro no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para la satisfacción de mis propios deseos. La relación estratégica es una relación diferente a la que promueve la ética, en la cual el bienestar del otro, su integridad y su autonomía son cuidadas por uno, lo cual se expresa a través de la constante disposición a hacerse responsable de las consecuencias de los propios actos sobre el otro. Cuando estoy sintonizado con un actuar ético,
a mí me importan las consecuencias de mis actos sobre los demás, es decir, yo no trato a los demás de cualquier manera. Me hago responsable incluso de los daños que yo pueda ocasionarle. Es decir, que la ética solamente surge cuando el otro es importante para mí y cuando yo también lo soy, obviamente para mí mismo. Muy bien, en cada generación de cada cultura en la que no ha desaparecido absolutamente la sensibilidad frente al vivir ético, surgen destellos de dicha conciencia que se expresan a través de máximas, sentencias o refranes que como tales son un acopio de sabiduría. El vivir y el cultivar la ética nos va poniendo en contacto con la sabiduría. Y una de esas máximas es sencillamente no hagas a los otros lo que no quieres que te hagan a ti. Es un principio de equidad, es un principio de inclusión y es un principio del vivir democrático. Muy bien. En nuestra cultura matriarcal-patriarcal, que nos inclina al vivir competitivo y estratégico, recordemos que las culturas matriarcales-patriarcales son culturas piramidales, son culturas jerárquicas, son culturas que establecen diferenciales valorativos a las personas de acuerdo con el lugar que ocupan en una jerarquía. Se es más cordial con el jefe, se es más indiferente con la señora de los servicios generales, por decirlo de alguna manera. Se sobrevalora al padre, se sobrevalora a la madre, se devalúa a un hijo, se devalúa a una hija, ¿cierto? En las culturas patriarcales, hombres y mujeres nos volvemos patriarcales, matriarcales. A pesar de que a lo largo de la historia la característica principal ha sido la preeminencia del hombre sobre la mujer, de la cual lamentablemente ella ha sido victimizada, es necesario reconocer que de todas maneras las mujeres que ingresan a la cultura patriarcal se van convirtiendo en mujeres matriarcales porque van participando de las emociones que caracterizan a esta cultura. Generalmente también van desplegando formas de dominio, formas de imposición, formas de sometimiento o de exclusión de los demás. Una cultura es una forma de relacionarnos. Entonces, en nuestra cultura matriarcal-patriarcal, donde tanto hombres como mujeres hacemos la escuela que nos induce a buscar superioridad sobre los demás, en nuestra cultura, vengo diciendo, que nos inclina al vivir competitivo y estratégico, es común tener la tentación de asumir a los otros como medios para nuestros fines, como objetos de manipulación u fichas para armar el rompecabezas de la satisfacción de los propios deseos. Lo que estoy diciendo es, en la cultura matriarcal-patriarcal que cultiva la competencia y la estrategia, es normal que en cada uno de nosotros surja la tentación de utilizar a un otro como un medio para nuestros fines. ¿Por qué? Porque es lo que hemos aprendido desde chicos, a través de la televisión, de las caricaturas, de las telenovelas, de las películas de cine, etcétera. Una práctica considerada normal en nuestra cultura. Que el otro se convierta en un momento determinado en un factor para que nosotros realicemos o cristalicemos nuestros sueños, utilizándolos no como personas en sí mismos, sino como objetos. Es una tentación que estoy diciendo, es natural que surja en nosotros, la estoy desculpabilizando, aunque no la estoy legitimando. No obstante, desde nuestro respeto, nuestra autonomía reflexiva y nuestra responsabilidad, podemos rechazar esa tentación en concordancia con el mundo que deseamos generar. Yo puedo tener la tentación de muchas actuaciones, y nuestros estudiantes y nuestros colegas, pero si vamos promoviendo un conversar, una forma de conversar que sea reflexiva, esa reflexión, en la medida en que se vaya convirtiendo, digámoslo, en un hábito comportamental en nosotros, nos va a permitir, desde el compromiso con cambiar el mundo en el cual nosotros estamos, a abstenernos de asumir a los otros como medios para satisfacer nuestros propios deseos. Pero es común en la cultura matriarcal-patriarcal que por encima del respeto a la poética del vivir propia esté la valoración de la ventaja material que se puede alcanzar mediante la manipulación y la corrupción. Prácticamente hay un eslogan en nuestra cultura según el cual si yo tengo la oportunidad de robar,
Entonces, hágalo, porque si usted no lo hace, entonces llegará a otro y se beneficiará de ello. Ese tipo de actuaciones lo que está revelando es que por encima de la valoración, de la elección de un vivir honesto, coloco entonces las ventajas materiales propias de una sociedad mercantilista y consumista que va induciendo en nosotros la idea de que nuestra realización personal está en la acumulación de riquezas. Eso es falso. La realización personal está precisamente en la realización de nuestro ser en concordancia y en relación con otros seres que contribuyan a hacer de este mundo un espacio más amable para todos los que llegan a este mundo. La ética no es la moral, lo dije hace unos cuantos minutos, ¿sí? Claro que hay una relación entre ética y moral, desde una postura reflexiva sobre mi vida y desde el ejercicio de mi libertad yo puedo llegar a una moral. Yo, por ejemplo, puedo llegar a la conclusión de que me voy a abstener de consumir alcohol porque el alcohol me hace daño, me degrada, deteriora mi organismo. Yo puedo acoger ese principio moral y asumirlo como un principio de mi vida, pero estoy planteándolo desde una postura reflexiva sobre lo que me conviene y sobre lo que es oportuno para mi vida en un momento determinado. Entonces, de una manera, digámoslo, muy precisa, la ética no es la moral. Lo que un observador ve cuando ve un comportamiento catalogado como moral es un dominio de acciones que se adecúa o que cumple con un determinado código deontológico. La moral tiene que ver con que mi comportamiento se adecúe a un determinado código comportamental. No estoy diciendo que eso sea bueno o malo, simplemente estoy diciendo que eso no es la ética. Que eso puede tener relación con la ética, sí, pero eso no es la ética. La ética se caracteriza no porque yo acojo un código determinado, sino porque yo ejerzo mi libertad desde el respeto por mí y por el otro con responsabilidad. Eso es lo que caracteriza para mí la ética. Entonces, básicamente la ética nos remite a tres prácticas. Voy a hacer un paréntesis, es importantísimo que nosotros le presentemos a nuestros estudiantes esta cara positiva del saber ético. ¿Por qué? Porque, como lo dije anteriormente, hemos hecho una transmisión de la ética de una manera restrictiva, incluso a veces de una manera punitiva. Yo pienso que la ética hay que presentarla de una manera recreativa, de una manera lúdica, de una manera atractiva. Y eso lo logramos en la medida en que mostramos el vínculo que ella tiene con la generación de una vida deleitosa, de una vida atractiva, de una vida que nos dé más ganas de seguirla viviendo. Dicho eso, entonces, volvamos acá. La ética, considero yo, nos remite fundamentalmente a tres prácticas. La primera de ellas es el respeto, que consiste en la legitimidad, en sentir la legitimidad y la validez de mi ser y del otro. Si yo siento que el ser del otro es válido, inmediatamente cesan en mí los deseos de negarlo, de restringirlo, de acorralarlo, de reducirle su espacio vital, de no reconocer sus méritos, de no reconocer sus esfuerzos, de no reconocer sus aportes, si yo siento que el otro es válido. No si yo digo que el otro es válido, sino si yo siento que el otro es válido. Si yo siento que el otro es válido, inmediatamente me inscribo en el respeto. Y esto a mí me parece muy importante, porque estoy presentando el trasfondo emocional de la ética. Los docentes desplegamos durante cada año muchas campañas de promoción de los valores en nuestros planteles educativos. Muchas de esas campañas a veces no llegan a buen puerto. ¿Por qué? Porque no se presenta el respaldo emocional que hace que esos comportamientos que llamamos valores aparezcan de una manera espontánea. Nadie se va a comportar respetuosamente de una manera espontánea porque le digan que practica el valor del respeto. Pero sí lo va a hacer si primero le muestran cómo surge
ese comportamiento espontáneamente en él y si les muestran la conveniencia que trae para él ese comportamiento. ¿Yo cómo hago para respetar a alguien? Sentir que esa persona es válida. Sentir que esa persona es válida. Así tenga comportamientos que para mí no son deseados. Yo puedo pensar, no le han enseñado, él no ha aprendido, no ha tenido la oportunidad de ampliar la conciencia. Pero si yo siento que el otro es válido, inmediatamente, de manera automática aparece en mí el respeto. Y si yo le enseño al estudiante que esas relaciones centradas en el respeto traen menos antagonismos para nuestras vidas, que nos abren más horizontes, que nos abren más pistas, que nos abren más espacios para nuestra relación, para hacer de nuestra vida una vida atractiva, una vida deleitosa, una vida también placentera, sin duda que los estudiantes van a ir entrando en la práctica de este saber. El segundo, evidentemente, que es la libertad. La libertad que radica básicamente en dos momentos. El primero, en elegir desde sí mismo entre distintas opciones. Fernando Savater insiste mucho en eso, de que siempre tenemos la posibilidad de elegir, siempre tenemos la posibilidad de elegir. Él insiste en que la libertad no es como un don, sino que es también el fruto de vivirla practicando de una manera constante en nuestra vida. Hay que llevar a nuestro estudiante a que estén haciendo elecciones, a que elijan entre distintas opciones, desde el criterio de ellos, no desde el criterio de la niña que más les gusta, del chico que presenta más liderazgo, desde el criterio del padre, no, sino desde el criterio de ellos. Debemos enseñar a nuestros estudiantes a que respeten, y vuelve y entra el respeto, que respeten su propio criterio para poder ejercer la libertad. Por eso a mí me gusta hablar en términos de respeto, libertad y responsabilidad, porque uno los conjuga, uno los combina de distintas maneras y va apareciendo todo el universo del comportamiento ético en todo su esplendor, y considero yo de una manera muy nítida. Entonces, el primer momento de la libertad es que yo elijo desde mí entre distintas opciones, y posteriormente viene el segundo momento de la libertad. Yo ratifico, rectifico. Cuando yo soy consciente de que yo debo elegir, pero de que yo también tengo el derecho a ratificar o rectificar, yo sigo ejerciendo mi libertad. Piensen, por ejemplo, en un chico que eligió hacer un fraude en una prueba y sigue reflexionando sobre lo que hace y descubre que se equivocó y rectifica y decide ofrecerle disculpas al profe y pedirle una segunda oportunidad. Eso forma parte del ejercicio reflexivo de nuestra libertad, que es un término que promueve mucho Michel Foucault. Muy bien, enseñarle a los estudiantes a alcanzar la dignidad de ser libre. Hay que decirle a nuestros estudiantes que alcanzar la mayoría de edad en términos kantianos significa que uno es libre, que uno está pensando por sí mismo. Y considero yo que hay que expresarle a los estudiantes el agrado que un ser humano siente cuando es capaz de conquistar su libertad, cuando es capaz de ejercerla, cuando es capaz de decir, hoy es oportuno, por ejemplo, que me embriague, u hoy no es oportuno que me embriague, por ejemplo, desde el uso reflexivo de su propia libertad. Y el tercer punto es precisamente la responsabilidad, que nos conduce a hacernos cargo de las consecuencias de nuestros actos sobre nosotros mismos y sobre los demás. Básicamente, estas tres prácticas constituyen, digámoslo, el entramado desde el cual uno reflexiona lo que uno está haciendo para que la vida personal adquiera esa poética que estábamos expresando al comienzo, la de la ética. La ética, como tal, desde el punto de vista mío, esta es una reflexión, no es la última palabra ni me faltaba, porque la última palabra no existe, ni tampoco es que esos privilegiados a la realidad. Este es simplemente un aporte que yo quiero hacerle al ecosistema educativo. La ética como tal tiene dos bordes. El inferior, sostengo yo, el borde inferior de la ética, tiene que ver sencillamente con el hacerse cargo de las consecuencias de mis actos. En esto insiste mucho Humberto Maturana. Él afirma que cuando uno ve que una persona se hace cargo de las consecuencias de sus actos, uno inmediatamente tiende a catalogarlo como una persona ética. Yo estoy de acuerdo con él. Yo veo que un chico hace un daño que él percibe que nadie lo está percibiendo, y sin embargo veo que él se dirige a las directivas para notificarles de lo que acaba de hacer, tanto como el deseo de repararlo, y uno dice, uy, ese chico es ético, esa chica es ética. ¿Sabe qué es importante? Entonces, eso es el borde básico de la ética, lo mínimo para que una persona
reciba de quienes los rodean, no de él mismo, sino de quienes lo rodean, el calificativo de persona ética. Pero, así, que tiene que ver con la responsabilidad. El que responde por las consecuencias de los actos es visto como un ser que actúa éticamente. Es el borde inferior de la ética, simplemente que yo sea responsable. Que si yo me siento mal en mi sitio de trabajo porque se me pasó la hora de la fiesta del día anterior, entonces que yo no le atribuya al jefe la indisposición que tengo, sino que simplemente asuma, uy, este día se me está haciendo pesado, pero es mi responsabilidad, fui yo quien decidió excederse en el consumo de unos tragos la noche anterior. A ese tipo de cosas me refiero. Muy bien. Ahora, el borde superior de la ética es una propuesta reflexiva de carácter personal. El borde superior de la ética emerge cuando en nuestras acciones, actuaciones o las de los otros, distinguimos un vivir que genera, conserva y amplía bienestar multidimensional. Esto es lo que yo planteo como el borde superior de la ética. Simplemente que yo distingo que una persona está comprometida con la generación y conservación de su bienestar en distintas dimensiones de nuestro vivir. Recordemos que vivimos las dimensiones en el vivir que generamos con nuestro propio vivir. Dicho de otra manera, cuando vemos que una persona genera y conserva bienestar en lo corporal, lo psicológico y lo espiritual, por mencionar esas tres dimensiones como una representación de la multiplicidad de dimensiones que podemos vivir, cuando practica esa generación y conservación del bienestar en su cuerpo, en su espacio psíquico y en su espíritu, en él, en los otros, hasta donde los otros lo desean, porque cuando nosotros invadimos el espacio del otro en nombre del bienestar del otro, estamos vulnerando la libertad del otro. Cuando ese bienestar también lo estamos cultivando en el medio, centrados en la práctica del respeto, la responsabilidad y la libertad, digo yo, estamos en el borde superior de la ética. ¿Qué límite tiene el borde superior de la ética? Ninguno. Lo podemos ir desplazando constantemente. Lo vemos, por ejemplo, en las personas que practican el bienestar espiritual. Tienen unas rutas, tienen unos estadios, tienen unos logros, tienen unos ascensos y ellos perseveran en ese tránsito, aumentando, digámoslo, la irradiación de su luz y de su amor en el entorno en el cual ellos se desempeñan. Muy bien. Y todo eso que acabo de mencionar surge solamente cuando, en virtud del fluir en una determinada dinámica conductual, los otros y las circunstancias del vivir aparecen ante uno como seres tan válidos y legítimos como uno mismo. Borde inferior de la ética. Me hago responsable de las consecuencias de mis actos sobre los demás. Pero atención, eso indica entonces que la ética no es un saber de carácter universal. Eso indica, y esto es muy importante enseñárselo a nuestros estudiantes, que la ética o nuestro comportamiento ético nos llega hasta donde nosotros consideramos a la otra persona válida y legítima. Cuando una persona deja de ser válida y legítima para mí, a mí ya no me importan las consecuencias de mis actos sobre los demás, sobre ellos. El caso del político corrupto que se roba los recursos de la salud. A él no le importa que hayan personas que en la sala de emergencias pierdan su vida. No le importa. La ética nos llega hasta donde nosotros sentimos que el otro es válido. Esto es bien interesante, porque nos muestra que son los sentires y las emociones las que permiten que nuestros actos surjan como actuaciones consideradas por un observador como actuaciones éticas. Por eso mi invitación constante a que promovamos sentires benevolentes hacia todos los colombianos, hacia todos los seres humanos. No lograremos un cambio profundo de mentalidad en Colombia si no empezamos a abrir un espacio en nuestro corazón para desearle a todos los colombianos que humanamente les vaya bien. A los seguidores de un líder, a los seguidores del otro,
que humanamente le vaya bien al líder de un grupo, al líder del otro, al líder de los otros. La benevolencia es pensar desde la buena voluntad a sí mismo y a los demás, desearles el bien y reconocer alguna cualidad. Dicen por ahí que no hay ninguna persona tan mala, aunque a mí no me gustan mucho estos calificativos morales, pero digámoslo, no seamos tampoco tan rígidos. Dicen por ahí que no hay ninguna persona tan mala que no tenga algo bueno. Esto es interesante. Que no hay ninguna persona tan buena que no tenga algo malo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando acá? Que la ética surge a partir de unas dinámicas conductuales. Las dinámicas conductuales son las emociones. Esa dinámica conductual específica, desde la que surge la ética, hace que las circunstancias del vivir aparezcan como válidas. Ve, está lloviendo. Ah, bueno, está lloviendo. Ve, está muy demorado el bus. Bueno, está muy demorado el bus. Cuando aceptamos las circunstancias, aceptamos al otro y nos aceptamos a nosotros mismos como seres válidos y legítimos, pasa algo. Y es que el vivir ético surge de una manera espontánea. No hay que entregar el manual, no hay que entregar el decálogo, etc. No, se activa, digámoslo, el dispositivo inherente a nuestro ser biológico-cultural que produce relacionamientos éticos. Entonces aquí voy a recordar el hecho de que los seres humanos surgimos en la historia evolutiva de las especies como una especie eminentemente amorosa. Tenemos el prejuicio matriarcal-patriarcal que nos induce a pensar que en el origen los seres humanos fuimos eminentemente hostiles, que incluso ni seducíamos a las mujeres para alcanzar el goce del erotismo, sino que las sometíamos con base en la fuerza superior que tenemos los hombres sobre ellos. Pero ese mito se está viniendo al piso cada vez más, por el hecho de que lo que nos caracteriza a los seres humanos es el lenguaje, y el lenguaje no puede surgir entre seres humanos que tengan relaciones hostiles. El lenguaje solamente surge entre individuos, digámoslo de esta manera, que estén embargados en emociones que los lleven a confiar en los otros, porque solamente esa confianza es la que permite la proximidad de los cuerpos, que permite que vayan surgiendo acciones coordinadas, y el lenguaje fundamentalmente son acciones coordinadas. Uno puede estar en el lenguaje incluso sin hablar. Está el lenguaje de señas, etcétera, ¿cierto? El lenguaje básicamente es que yo coordino acciones con el otro. Y uno solamente coordina acciones de manera recursiva con el otro si está en la emoción de la confianza. Entonces la ética aparece específicamente de una manera espontánea de la emoción del amar. Y la emoción del amar básicamente es que yo sienta que yo soy válido, que el otro también es válido, así el otro realice acciones que no sean de mi gusto, pero sentir es válido, se está equivocando, está haciendo cosas que no me gustan, pero es válido, o ella es válido. Cuando escuchamos esas expresiones legitimantes de los otros, sentimos una especie de aprecio. No lo odian, no sentimos odio en ese tipo de expresiones. Es bien interesante que en nuestras comunidades ancestrales esta apuesta por el vivir ético estaba también presente. Las comunidades toltecas. En la ética del guerrero, las comunidades toltecas hay un propósito básico, y es vivir templando el espíritu. Y templar el espíritu para los toltecas es volverlo más amoroso. A tal punto que incluso ni las actuaciones malintencionadas de los otros hacia mí llegan a molestarme. Eso implica ya, pues, digámoslo, un nivel de crecimiento espiritual significativo. Los toltecas dicen: no vale la pena que me moleste con el otro, que actúa con mala fe frente a mí, porque él también tendrá que hacer su camino y tendrá que hacer su aprendizaje. El otro también es un guerrero que está haciendo su propio trayecto. Entonces quería resaltar lo particular de que en la tradición tolteca también estuviera ahí el amor en la base del vivir ético. Pero no es solamente en las comunidades toltecas, es prácticamente en todas las culturas ancestrales de todo el planeta. En los griegos, la epimeleia heutu, que es la tradición del vivir en el cuidado de mí y de los otros,
el amor y la ascesis eran factores fundamentales para alcanzar la iluminación. ¿Y qué es la iluminación? La iluminación simplemente es gozar de una vida más plena, de una vida más armónica, de una vida más atractiva, de una vida más amorosa, con más conciencia, con más gobierno sobre mí mismo. Gobierno que me lleva a disfrutar de los placeres de una manera responsable, colocando los límites necesarios donde sea necesario hacerlo, valga la redundancia. Muy bien, entonces no es extraño que en las comunidades toltecas, que en la Grecia antigua, hablen igualmente del amor y de la ética en relación con esa obra de arte que consiste en hacer nuestras propias vidas. Y ello obedece básicamente a que los seres humanos somos seres eminentemente amorosos. Estamos en una cultura que va removiendo esa disposición que tenemos a movernos en el reconocimiento de los otros, pero desde una actuación educativa y mancomunada como la que podemos hacer desde el ecosistema educativo 4.0, creo que podemos contener esas fuerzas y abrirle espacio para que se vaya ampliando, se vaya irradiando una forma de relacionarnos donde no buscamos el beneficio personal o el beneficio de nuestro propio grupo de preferencia, sino que estamos abiertos al reconocimiento del otro, de los otros grupos, desde la convicción de que todos tenemos derecho a alcanzar nuestra plenitud y nuestra realización en esta vida. Bueno, mis queridos docentes y directivas, esta es la reflexión que queríamos compartir el día de hoy. Recordemos la ética como una poética del vivir, como una forma de componer mi vida desde la conservación unidireccional, es decir, simplemente porque ese deseo surge en mí, no lo hago a cambio de nada, simplemente porque es una decisión que me parece atractiva para mi vida. Conservo unidireccionalmente la legitimidad de mi ser, expreso lo que pienso de una manera amable, no me reprimo, no me cohíbo, pero también conservo unidireccionalmente la legitimidad de los otros son válidos, así procedan de una manera que no sea agradable para mí, y lo que va aconteciendo también surge como válido. La ética como una poética del vivir, desde la conservación unidireccional del ser propio, del otro y del medio, expresa de una manera un poco técnica que la ética surge espontáneamente de la emoción del amar, no del decir que te quiero, sino del sentir que el otro también es válido, que tiene derecho a ser en este mundo, en este aquí y en este ahora. Bueno, mis queridos docentes y directivas, muchas gracias por su atención.